¿Alguna vez has visto cómo un solo acto de bondad puede reescribir el destino de dos personas rotas? En una tarde lluviosa en Ciudad de México, un hombre que había perdido toda esperanza presenció algo que le heló la sangre. Una mujer embarazada siendo expulsada de un taxi en plena calle, doblada de dolor, mientras el conductor la acusaba de fingir. Lo que sucedió después no solo salvó 2 vidas esa noche, sino que transformó para siempre el corazón de un millonario que había jurado nunca volver a creer en nada. Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que a veces Dios escribe segundas oportunidades en los lugares más inesperados. La tarde caía pesada sobre Ciudad de México cuando Miguel detuvo su auto en el semáforo de Reforma. A sus 34 años, ese hombre de traje impecable color gris oscuro había aprendido a moverse por la ciudad sin mirar realmente a nadie, sin involucrarse en nada que no fuera sus negocios. Pero ese día, algo lo obligó a voltear hacia la esquina. Una escena que jamás olvidaría se desarrollaba frente a sus ojos. Un taxi amarillo estaba detenido en la acera y un hombre corpulento gesticulaba violentamente hacia una mujer joven que intentaba salir del vehículo. Ella llevaba un vestido color mostaza que apenas contenía su vientre prominente, claramente de 8 meses de embarazo. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la puerta del coche, y Miguel notó cómo su rostro se contraía en una mueca de dolor real, profundo, inconfundible. El conductor gritaba algo sobre farsantes y gente que quiere viajar gratis inventando emergencias. Miguel sintió que la sangre le hervía. Apagó el motor de inmediato y bajó de su vehículo, olvidando por completo la fila de autos que comenzaba a formarse detrás de él. Los claxones sonaron, pero él no los escuchó. Cada paso que daba hacia esa escena lo acercaba a algo que no comprendía aún, una fuerza que iba más allá de la simple indignación. Cuando llegó a la acera, la joven ya estaba completamente fuera del taxi, sosteniéndose de un poste de luz mientras el dolor la doblaba por la mitad. Su rostro, dulce y joven, estaba pálido como la cera. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada y sus ojos color miel brillaban con lágrimas contenidas. El taxista la señalaba con desprecio mientras murmuraba algo sobre estas mujeres que solo buscan aprovecharse de la gente buena. Miguel apretó los puños, sintiendo una furia que no experimentaba desde hacía años. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Miguel salió más dura de lo que pretendía. El taxista volteó evaluándolo con la mirada, notando el traje caro, el reloj que brillaba en su muñeca, y su actitud cambió instantáneamente. Comenzó a balbucear excusas, algo sobre que la chica le había mentido sobre su destino, que quería ir más lejos sin pagar extra, que él era un trabajador honesto. Pero Miguel no le prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en la joven que ahora lo miraba con una mezcla de vergüenza y dolor. Ella intentó enderezarse limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No pasa nada, señor», susurró con voz temblorosa. «De verdad, no se preocupe. Tal vez él solo está teniendo un mal día. Todos tenemos días difíciles, ¿verdad?» Miguel se quedó helado ante esas palabras. Esa mujer, expulsada sin compasión, doblada de dolor en plena calle, todavía encontraba la manera de defender a quien la había humillado. Observó sus ojos llenos de una bondad que parecía imposible en estas circunstancias, y algo dentro de su pecho se removió. Era una sensación extraña, como si un músculo dormido durante años intentara despertar. El taxista, aprovechando el momento, murmuró algo incomprensible, se subió a su vehículo y arrancó a toda velocidad, dejando una estela de humo negro. Miguel y la joven quedaron solos en esa acera mientras la tarde se oscurecía cada vez más. Ella intentó dar un paso, pero sus piernas flaquearon. Miguel reaccionó por instinto, extendiendo los brazos justo a tiempo para sostenerla. «Tranquila, tranquila», murmuró, sorprendido por la suavidad en su propia voz. «No te voy a dejar aquí». La joven levantó la mirada hacia él, y en ese instante Miguel vio algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza mezclada con miedo, vulnerabilidad absoluta y una chispa de gratitud tan pura que le cortó la respiración.
Me llamo Renata, susurró ella aferrándose débilmente a su brazo. Necesito llegar al hospital. Las contracciones no paran. Miguel sintió una punzada en el estómago, un eco lejano de un dolor que había intentado enterrar. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Sin decir otra palabra, la guió suavemente hacia su auto, abrió la puerta del copiloto con cuidado y la ayudó a sentarse. Renata se acomodó con dificultad, respirando entrecortadamente, una mano sobre su vientre y la otra aferrando el cinturón de seguridad. Miguel rodeó el auto rápidamente, se subió, encendió el motor y aceleró. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la noche que caía, ninguno de los dos sabía que ese momento marcaría el inicio de algo que transformaría sus vidas para siempre. El destino acababa de tejer el primer hilo de una historia que ninguno de ellos había pedido, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Miguel conducía con una precisión casi temeraria, esquivando autos, acelerando en cada semáforo en amarillo, mientras sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar el volante. A su lado, Renata respiraba con dificultad, tratando de controlar las oleadas de dolor que la sacudían cada pocos minutos. El interior del auto olía a cuero fino y a ese perfume caro que Miguel usaba, un contraste brutal con la simplicidad del vestido arrugado de Renata y sus sandalias gastadas color café. Ella miraba por la ventana, viendo pasar las luces borrosas de la ciudad, mordiéndose el labio inferior para no gritar. Miguel la observaba de reojo, preocupado, sin saber exactamente qué decir. Había pasado tanto tiempo evitando este tipo de situaciones, huyendo de cualquier cosa que le recordara hospitales, bebés o la vida que perdió. Y ahora aquí estaba, llevando a toda velocidad a una desconocida embarazada. ¿Cuánto falta?, preguntó Renata con voz entrecortada. 10 minutos máximo, respondió Miguel, apretando aún más el acelerador. Aguanta, por favor. Renata asintió levemente, apretando los ojos con fuerza, cuando otra contracción la atravesó como un rayo. Miguel sintió la impotencia recorrerlo de pies a cabeza. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente intentó distraerla. ¿Hay alguien a quien deba llamar? ¿El padre del bebé? ¿Tu familia? Renata abrió los ojos lentamente, y Miguel notó cómo una sombra de tristeza los oscurecía. Ella tragó saliva, acomodándose en el asiento con dificultad. «No hay nadie», dijo en voz baja, casi inaudible. «Bueno, está mi mamá, pero ella trabaja hasta tarde en una fábrica en Ecatepec. No quiero asustarla si esto es solo una falsa alarma». Miguel frunció el ceño. «¿Y el padre?». Renata soltó una risa amarga, sin humor. «¿El padre?», repitió ella, como si las palabras le quemaran. «Él se fue hace 7 meses. En cuanto le dije que estaba embarazada, desapareció. Al principio inventaba excusas, decía que necesitaba tiempo para pensar, para aclarar su cabeza. Luego simplemente dejó de contestar el teléfono. Su mamá me contó que se fue a Guadalajara, que consiguió trabajo allá. Supongo que le resultó más fácil huir a otra ciudad que enfrentar la responsabilidad». Miguel apretó la mandíbula, sintiendo una rabia sorda hacia ese hombre que ni siquiera conocía. ¿Qué clase de cobarde abandona a una mujer embarazada? Pero no dijo nada. Solo siguió conduciendo, procesando lo que acababa de escuchar. Renata continuó, como si necesitara sacarlo todo. «Al principio lloré mucho, no voy a mentir. Pensé que íbamos a construir algo juntos, ¿sabes? Pero luego entendí que si él no quería estar, era mejor así. Mi bebé merece estar rodeado de gente que lo ame de verdad, no de alguien que lo ve como una carga». La madurez en las palabras de Renata contrastaba con su juventud. Miguel calculó que debía tener 25, quizá 26 años, pero hablaba con una sabiduría que solo viene del dolor procesado y aceptado. Él guardó silencio, sintiendo algo extraño revolverse en su pecho. Había algo en esta mujer, algo en su fortaleza tranquila, en su bondad inquebrantable incluso cuando la vida le había dado golpes duros. Miguel no entendía cómo alguien podía mantener esa luz después de ser abandonada, rechazada, humillada.
Él había perdido la suya hacía 3 años y nunca la recuperó. ¿Y tú?, preguntó Renata de repente, volteando a mirarlo con curiosidad genuina. ¿Tienes familia? Miguel sintió que se le cerraba la garganta. La pregunta lo tomó desprevenido, desarmándolo completamente. Abrió la boca para responder con alguna mentira cortés, algo vago y genérico, que alejara la conversación de terreno peligroso. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Renata, vio en ellos una calidez tan sincera que las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Tuve, dijo simplemente con voz ronca. Tuve familia. Renata no presionó, no hizo más preguntas. Simplemente asintió con comprensión, como si entendiera que había historias que dolían demasiado para contarlas en un auto en medio de la noche. En lugar de eso, extendió su mano temblorosa y la colocó suavemente sobre el brazo de Miguel. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para él fue como si un relámpago lo atravesara. Hacía tanto tiempo que nadie lo tocaba con esa clase de ternura, con esa empatía pura y desinteresada. Por un momento, Miguel sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido congelado y enterrado, comenzaba a descongelarse. No dijo nada, solo siguió conduciendo mientras las luces del Hospital General aparecían en el horizonte. Renata retiró su mano cuando otra contracción la sacudió, esta vez más fuerte, más intensa. Miguel aceleró los últimos metros, entrando derrapando en la zona de emergencias. Médicos y enfermeras corrieron hacia ellos cuando vieron la situación. Mientras ayudaban a Renata a bajar del auto y la colocaban en una silla de ruedas, Miguel se quedó parado junto a su vehículo, viéndola desaparecer por las puertas automáticas sin saber por qué sus pies se negaban a alejarse de ahí. Miguel se quedó parado frente a las puertas automáticas del hospital durante casi 5 minutos completos, sus zapatos de cuero fino brillando bajo las luces fluorescentes de la entrada de emergencias. Sabía que debía irse. No tenía ninguna obligación con esa mujer, ningún lazo que lo atara a quedarse. Había cumplido con su deber de buen samaritano al traerla hasta aquí, ¿verdad? Podía subirse a su auto, regresar a su departamento vacío en Polanco, servirse un whisky y olvidar que esto había sucedido. Pero sus piernas no se movían. Cada vez que intentaba dar un paso hacia su vehículo, algo lo jalaba de vuelta, una fuerza invisible que no lograba comprender. Finalmente, con un suspiro de resignación que sonó más a derrota que a decisión consciente, Miguel caminó hacia el interior del hospital. El olor a desinfectante y medicinas lo golpeó de inmediato, trayendo consigo un tsunami de recuerdos que había luchado por mantener enterrados durante 3 años. Una enfermera de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo apretado y una expresión de cansancio permanente, lo detuvo en recepción. ¿Es usted familiar de la paciente?, preguntó mecánicamente sin levantar la vista de su computadora. Miguel dudó. Yo la traje. Está sola. La enfermera finalmente lo miró, evaluándolo con esos ojos que habían visto demasiadas historias tristes. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Está en observación. Las contracciones eran falsas, gracias a Dios. Probablemente fue el estrés y el susto lo que las desencadenó. El doctor quiere mantenerla unas horas para asegurarse de que todo esté bien con el bebé. Puede esperarla en la sala de espera si gusta. Miguel asintió, sintiendo un alivio extraño recorrerlo. Se dirigió a la sala de espera, un espacio deprimentemente iluminado con sillas de plástico, color naranja desgastado, y una televisión antigua colgada en la esquina, transmitiendo las noticias nocturnas sin volumen. Pasaron casi 3 horas. Miguel revisó su teléfono innumerables veces, contestó algunos correos urgentes de trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. Finalmente, vio a Renata salir caminando despacio de la zona de consultorios, acompañada por una doctora joven que le daba indicaciones. Renata lucía agotada pero aliviada, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel, se quedó paralizada, claramente sorprendida de verlo ahí. ¿Todavía estás aquí?, preguntó acercándose con pasos lentos. Miguel se puso de pie sintiéndose repentinamente incómodo,
como un adolescente que no sabe qué hacer con las manos. Quería asegurarme de que estuvieras bien. ¿Qué dijo el doctor? Renata sonrió y fue una sonrisa genuina, de esas que iluminan todo el rostro. Falsa alarma. El bebé está perfectamente. Solo fue el estrés del día. Me mandaron a casa con órdenes estrictas de descansar y no alterarme más. ¿Cómo vas a llegar a tu casa?, preguntó Miguel antes de poder detenerse. Renata se encogió de hombros con una naturalidad que rompía el corazón. Tomaré el metro. No vive tan lejos de aquí. Solo son como 40 minutos. Miguel la miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. Acabas de tener un susto terrible. Estás embarazada de 8 meses. Son casi las 11 de la noche. ¿Y pretendes meterte al metro? De ninguna manera. Te llevo. Renata abrió la boca para protestar, pero Miguel ya había comenzado a caminar hacia la salida, dando por terminada la discusión. Ella lo siguió, negando con la cabeza, pero sin poder contener una pequeña sonrisa. Durante el trayecto, Renata le dio indicaciones para llegar a Iztapalapa, a una colonia humilde donde las calles eran más estrechas y las casas más pequeñas. El contraste con el mundo de Miguel era abismal. Cuando finalmente se detuvieron frente a una casa modesta, de 2 pisos con pintura descascarada color rosa pálido, Renata volteó a verlo con ojos brillantes. Gracias, Miguel. De verdad, no sé cómo pagarte todo lo que hiciste hoy. Miguel iba a decir algo cortés, algo simple como no fue nada o cuídate mucho, pero en lugar de eso, se escuchó decir, ¿puedo venir mañana para ver cómo sigues? Las palabras salieron solas, sorprendiéndolo tanto a él como a Renata. Ella lo miró con una mezcla de confusión y ternura, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Por qué harías eso? No me conoces de nada. Miguel no tenía una respuesta lógica. No podía explicar esa atracción magnética hacia esta historia, hacia esta mujer que enfrentaba sola algo tan grande. Simplemente se encogió de hombros. Tal vez porque me gustaría conocerte. Renata guardó silencio durante varios segundos, estudiándolo con esos ojos color miel que parecían ver demasiado. Finalmente asintió. Está bien. Ven mañana, mi mamá hace los mejores tamales de la ciudad. Te invito a desayunar. Miguel sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado. Renata se bajó del auto con cuidado, se despidió con la mano y desapareció dentro de su casa. Miguel se quedó ahí unos minutos más, el motor encendido, mirando esa puerta cerrada. No entendía qué estaba haciendo, pero por primera vez en 3 años sentía que tal vez, solo tal vez, había una razón para levantarse mañana. Miguel llegó al día siguiente con una canasta de frutas frescas y un jugo natural que había comprado en un mercado de camino. Se sentía ridículo llevando regalos, pero no podía llegar con las manos vacías. Cuando Renata abrió la puerta, vestida con una blusa color crema y pants cómodos color gris, su rostro se iluminó con una alegría genuina que hizo que el ridículo de Miguel valiera completamente la pena. «Viniste de verdad. Pasa, pasa. Mi mamá ya está emocionadísima por conocerte. La casa por dentro era pequeña, pero impecablemente limpia, decorada con fotografías familiares en las paredes y ese tipo de calidez que no se puede comprar con dinero. Olía a masa de maíz recién hecha y a café de olla. La madre de Renata, una mujer menuda de 50 y tantos años con el cabello recogido en una trenza y ojos idénticos a los de su hija, salió de la cocina secándose las manos en un delantal con flores bordadas. «¡Ay, pero qué guapo joven!», exclamó haciendo que tanto Miguel como Renata se sonrojaran. «Renata me contó todo lo que hiciste ayer. Que Dios te bendiga, hijo». Durante el desayuno, Miguel conoció también al hermano menor de Renata, un chico de 17 años llamado Javier que estudiaba preparatoria por las tardes y trabajaba de repartidor por las mañanas para ayudar con los gastos. Conoció a la tía Lupita, que vivía en el 2º piso, y bajaba cada rato para chismear amablemente sobre los vecinos. Eran gente trabajadora, de esas familias que se sostienen unidas a pesar de las dificultades, que celebran las pequeñas victorias y enfrentan juntas las tormentas.
Miguel se sintió extrañamente cómodo entre ellos, a pesar de que su mundo era tan diferente. No hablaron de dinero, no preguntaron a qué se dedicaba, no lo trataron diferente por su ropa cara o su reloj. Simplemente lo recibieron con los brazos abiertos, agradecidos por haber cuidado a su Renata. Los días se convirtieron en semanas. Miguel comenzó a aparecer regularmente, siempre con alguna excusa. Traía algo que le había sobrado, pasaba de casualidad por la zona o simplemente admitía que quería ver cómo estaba Renata. Fue durante una de las consultas prenatales, 3 semanas después de ese primer encuentro, cuando todo cambió. Miguel había insistido en acompañar a Renata y pagar la consulta con un obstetra privado, alguien que garantizara la mejor atención para ella y el bebé. Estaban en la sala de espera del consultorio, un lugar moderno y bien iluminado en la colonia Roma, cuando Renata volteó a verlo con una expresión seria. «Miguel, tengo que preguntarte algo. Dime, ¿por qué haces todo esto?». Su voz era suave pero directa. «No me malentiendas, estoy agradecida más allá de las palabras, pero no lo entiendo. Apareciste en mi vida de la nada, me has ayudado con todo, gastas tu tiempo conmigo, con mi familia. ¿Por qué?». Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había sabido que este momento llegaría eventualmente. Renata era demasiado inteligente para no cuestionarlo. Abrió la boca, la cerró y finalmente se recargó en la silla, mirando al techo como si ahí pudiera encontrar las palabras correctas. «Tuve una esposa», comenzó con voz apenas audible. «Se llamaba Isabel. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Hace 3 años ella quedó embarazada. Estábamos emocionados, asustados, pero emocionados. Compramos la cuna, pintamos el cuarto de amarillo porque queríamos que fuera sorpresa, elegimos nombres». Renata guardó silencio, percibiendo que Miguel necesitaba sacar esto sin interrupciones. Él continuó, y ahora su voz temblaba ligeramente. «El embarazo fue complicado desde el inicio. Isabel tenía presión alta, los doctores nos advertían, pero todos decían que con cuidado estaría bien. Pero el día del parto, algo salió terriblemente mal. Hubo complicaciones, sangrado excesivo, el bebé estaba en sufrimiento fetal. Intentaron salvarlos a ambos, hicieron cesárea de emergencia, trajeron especialistas, pero...». Miguel se detuvo, tragando saliva con dificultad. Las palabras se le atoraban como cristales rotos en la garganta. No pudieron salvarlos, ni a Isabel, ni a nuestro hijo. Los perdí a los dos en el mismo día, en la misma hora. Renata dejó escapar un sollozo ahogado, cubriendo su boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Miguel continuó. Ahora que había abierto esa caja, no podía detener el torrente. Desde ese día, algo dentro de mí murió también. Dejé de creer en todo, en Dios, en la justicia, en que las cosas buenas le pasan a la gente buena. Me volví un cascarón vacío que solo existía. Trabajaba como autómata, ganaba dinero porque era lo único que sabía hacer, pero no sentía nada. Nada importaba. Evitaba hospitales, evitaba embarazadas, evitaba niños, evitaba cualquier cosa que me recordara lo que perdí. Y entonces... Levantó la vista hacia Renata. «Entonces te vi en esa calle, abandonada, sufriendo, y algo dentro de mí se quebró. O tal vez se arregló, no lo sé. Solo sé que no pude dejarte sola. No pude alejarme». Renata extendió su mano y tomó la de Miguel, apretándola con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. No dijo nada, porque no había palabras suficientemente grandes para ese dolor. Simplemente estuvo ahí, presente, sosteniendo su mano, mientras Miguel dejaba salir 3 años de lágrimas contenidas. En ese instante, en esa sala de espera anónima, 2 almas rotas comenzaron a comprender que tal vez Dios no los había abandonado después de todo, solo los estaba preparando para encontrarse. Después de esa confesión en la sala de espera, algo fundamental cambió entre Miguel y Renata. Ya no eran solo 2 personas que el destino había juntado accidentalmente. Ahora eran 2 sobrevivientes,
que se reconocían mutuamente en las cicatrices que llevaban. Los días siguientes, Miguel se volvió aún más presente en la vida de Renata. La acompañaba a todas sus citas médicas, se aseguraba de que tomara sus vitaminas, incluso comenzó a aprender sobre etapas del embarazo, leyendo artículos en internet a medianoche cuando el insomnio no lo dejaba dormir. Renata, por su parte, parecía genuinamente feliz con su compañía. Le contaba historias de su infancia, de sus sueños de estudiar enfermería algún día, de cómo imaginaba criar a su hijo con amor y valores sólidos, aunque fuera sola. Miguel escuchaba cada palabra con una atención que no le prestaba a nada desde hacía años. Una tarde, estaban sentados en el pequeño patio trasero de la casa de Renata, bajo la sombra de un árbol de bugambilias color fucsia que trepaban por el muro de concreto. El sol de octubre caía suave sobre la Ciudad de México, pintando todo de tonos dorados. Renata tomaba agua de Jamaica, mientras Miguel bebía café, que la mamá de Renata insistió en prepararle. El bebé se movía visiblemente dentro del vientre de Renata, y ella se rió al ver cómo una pequeña protuberancia aparecía y desaparecía bajo su blusa. «Creo que va a ser futbolista», bromeó, acariciando el lugar donde el bebé pateaba. No para de moverse. Miguel observaba fascinado, con una mezcla de asombro y melancolía en sus ojos color café oscuro. «¿Puedo?», extendió la mano tímidamente. Renata asintió con una sonrisa cálida, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. Miguel sintió la patadita contra su palma y algo se quebró dentro de él, pero esta vez no era dolor, era otra cosa, algo parecido a la esperanza. Renata lo observó con ternura, notando cómo los ojos de Miguel se humedecían. Después de un momento, ella habló con voz suave pero firme. «Miguel, necesito decirte algo importante». Él levantó la vista, encontrándose con esos ojos color miel que parecían brillar con una luz interior. «Sé que has sufrido mucho. Sé que perdiste todo lo que amabas y que el mundo te pareció un lugar oscuro y sin sentido después de eso. Pero quiero que sepas algo. Dios no te abandonó. Sé que probablemente no quieres escuchar esto, pero necesito decírtelo porque es lo que mi corazón siente». Miguel se tensó ligeramente, pero no retiró su mano del vientre de Renata. Ella continuó. «A veces, Dios permite que pasemos por valles oscuros, no porque nos haya olvidado, sino porque está preparando algo nuevo para nosotros. Algo que necesitábamos quebrar primero para poder recibir. Yo no puedo entender tu dolor, no pretendo hacerlo, pero puedo ver que hay algo hermoso empezando a crecer en ti otra vez». Miguel negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «No sé si pueda creer en eso, Renata. Dejé de creer hace mucho tiempo». «No te estoy pidiendo que creas todo de golpe», respondió ella con paciencia infinita. «Solo te pido que no cierres completamente esa puerta. Tal vez Dios está escribiendo una historia nueva para ti, para nosotros. Tal vez nos encontramos porque ambos necesitábamos sanar, tú de tu pasado y yo de mi miedo al futuro». Miguel guardó silencio durante largo rato, procesando sus palabras. Había algo en la fe inquebrantable de Renata que lo conmovía profundamente. Ella había sido abandonada, humillada, dejada sola para enfrentar la maternidad, y aún así mantenía esa capacidad de ver luz donde otros solo verían oscuridad. Era una fortaleza diferente a cualquier cosa que Miguel hubiera conocido. No era la fortaleza de quien nunca ha sido herido, sino la de quien ha sido destrozado y ha elegido reconstruirse con los pedazos rotos. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban sobre el patio y las bugambilias se mecían con la brisa, Miguel sintió algo que no sentía en 3 años, una pequeña chispa de esperanza plantándose en su corazón como una semilla frágil pero persistente. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y llene tu corazón de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Miguel estaba ahora completamente integrado en la vida de Renata y su familia. Ayudaba con las compras del supermercado. Acompañaba a la mamá de Renata cuando necesitaba ir al mercado a vender los tamales que preparaba para ganar un dinero extra.
Incluso le pagó la inscripción a Javier para un curso de computación que el chico tanto quería tomar. No lo hacía con aire de superioridad ni esperando nada a cambio, simplemente lo hacía porque quería, porque por primera vez en años sentía que su dinero servía para algo más que acumularse en una cuenta bancaria. La familia lo había acogido como si fuera uno de ellos, sin preguntas, sin juicios. Y Miguel, ese hombre que había vivido encerrado en su torre de cristal de soledad autoimpuesta, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en esas tardes de risas compartidas alrededor de una mesa humilde. Una noche, mientras regresaba a su departamento después de cenar con ellos, Miguel se detuvo en un semáforo y se miró en el espejo retrovisor. Por primera vez en 3 años, reconoció a la persona que lo miraba de vuelta, y esa persona ya no tenía los ojos completamente muertos. La llamada llegó a las 3 de la madrugada de un martes de noviembre. Miguel despertó sobresaltado, tanteando su mesita de noche hasta encontrar el teléfono que vibraba insistentemente. Era Javier, con voz entrecortada por los nervios. «Miguel, es Renata», rompió Fuente. «Mamá está tratando de conseguir un taxi, pero a esta hora». Miguel no lo dejó terminar. «Voy para allá. 10 minutos». No colgó, simplemente dejó caer el teléfono sobre la cama mientras ya estaba poniéndose los pantalones que había dejado sobre una silla. Se echó agua en la cara, se puso una camiseta, agarró las llaves del auto y salió corriendo de su departamento, sin siquiera ponerse los zapatos correctamente. El trayecto desde Polanco hasta Iztapalapa nunca le había parecido tan largo. Las calles estaban vacías a esa hora, iluminadas solo por los postes de luz amarillenta que creaban charcos de claridad en la oscuridad. Miguel conducía como poseído, rezando mentalmente, aunque no estaba seguro a quién le rezaba o si sus oraciones serían escuchadas después de 3 años de silencio hacia Dios. Cuando llegó, encontró a Renata en la sala, respirando con dificultad, sostenida por su madre, que murmuraba palabras tranquilizadoras mientras le acariciaba el cabello. Renata llevaba puesto un vestido holgado color verde olivo y sandalias, su bolsa de hospital ya preparada junto a la puerta. Cuando vio a Miguel, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Llegaste», susurró entre contracciones. «Siempre voy a llegar», respondió Miguel, y en ese momento ambos supieron que no estaba hablando solo de esa noche. Miguel la ayudó a levantarse con cuidado, sosteniéndola firmemente mientras caminaban hacia el auto. La mamá de Renata lo siguió, subiendo también al vehículo. Durante el camino al hospital, Renata apretaba la mano de Miguel con una fuerza que él no sabía que ella poseía. Las contracciones llegaban cada vez más seguidas, más intensas. Miguel conducía rápido pero con cuidado, hablándole constantemente a Renata, manteniéndola enfocada en su voz. «Respira, así, conmigo. Todo va a estar bien. Vas a conocer a tu bebé muy pronto». Renata asentía, mordiéndose el labio hasta casi hacerlo sangrar. Llegaron al hospital en tiempo récord. El equipo de emergencias ya estaba esperándolos, porque Miguel había llamado desde el auto para avisar que venían en camino. Metieron a Renata en una silla de ruedas y la llevaron rápidamente a la sala de partos. Miguel iba a quedarse en la sala de espera, pero Renata se aferró a su mano. «No me dejes», suplicó con voz quebrada. «Por favor, quédate conmigo». Miguel miró a los doctores, que asintieron dándole permiso. Le entregaron ropa estéril, y minutos después estaba junto a Renata en la sala de partos, sosteniendo su mano mientras ella pujaba con cada fibra de su ser. Las horas se arrastraron en una eternidad de dolor, sudor, lágrimas y esfuerzo sobrehumano. Miguel nunca había presenciado algo tan intenso, tan primitivo, tan milagroso. Cada vez que Renata gritaba, él apretaba su mano y le susurraba palabras de aliento. Cada vez que ella decía que no podía más, él le recordaba lo fuerte que era. Y en algún momento de esa madrugada interminable, Miguel comprendió algo fundamental. Estaba viviendo el momento que le habían robado 3 años atrás, pero de una manera completamente diferente. Finalmente, después de casi 6 horas de labor de parto, un llanto agudo llenó la sala.
El doctor levantó un pequeño bebé cubierto de fluidos, llorando con fuerza, moviendo sus bracitos diminutos. «Es un niño hermoso y saludable», anunció con una sonrisa. Renata sollozaba de felicidad, extendiendo los brazos para recibir a su hijo. Las enfermeras lo limpiaron rápidamente, lo envolvieron en una manta blanca suave y lo colocaron sobre el pecho de Renata. Ella lo miró con un amor tan puro y absoluto que parecía llenar toda la habitación. «Mateo», susurró contra la cabecita del bebé. «Mi pequeño Mateo». Miguel observaba la escena desde su lugar junto a la cama, y fue como si una presa que había contenido 3 años de emociones reprimidas finalmente se rompiera. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin control, lágrimas de dolor mezcladas con alegría, de pérdida mezclada con esperanza, de muerte mezclada con nueva vida. Renata levantó la vista hacia él, vio su rostro bañado en lágrimas y extendió una mano hacia él. Miguel la tomó, temblando. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Renata con voz suave. Miguel negó con la cabeza primero, aterrado, sintiéndose indigno. Pero Renata insistió con una sonrisa. «Por favor, quiero que seas la primera persona que lo sostenga después de mí». Con manos temblorosas, Miguel recibió al pequeño bulto tibio envuelto en la manta. Mateo era diminuto, perfecto, con su carita arrugada y sus ojitos cerrados. Pesaba casi nada, pero al mismo tiempo pesaba todo el mundo. Miguel lo acercó a su pecho, sintiendo el calor del bebé contra su corazón, escuchando su respiración suave y rítmica, y en ese instante, en esa sala de hospital iluminada por luces fluorescentes frías, algo dentro de Miguel se sanó. No completamente, las cicatrices seguían ahí, y probablemente siempre estarían, pero por primera vez en 3 años sintió que tal vez, solo tal vez, Dios no lo había olvidado después de todo. Tal vez Renata tenía razón, y esto era el comienzo de una historia nueva, una segunda oportunidad que nunca pensó que merecía, pero que estaba recibiendo de todas formas. Miró a Renata, que lo observaba con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, y luego miró al bebé en sus brazos. En ese momento, Miguel supo con absoluta certeza que nunca, jamás, volvería a estar solo. Los primeros días después del nacimiento de Mateo fueron un torbellino de emociones, noches sin dormir y descubrimientos constantes. Renata se recuperaba lentamente en casa, rodeada del amor de su familia y de la presencia constante de Miguel, quien había reorganizado completamente su vida para estar disponible cada vez que ella lo necesitara. Cancelaba reuniones importantes sin pensarlo 2 veces, delegaba proyectos que antes consideraba urgentes y pasaba largas horas en esa casa humilde de Iztapalapa, aprendiendo a cambiar pañales, a calentar biberones con leche materna extraída y a mecer a un bebé que lloraba a las 3 de la mañana. La familia de Renata lo observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca habían conocido a alguien como él, alguien que, teniendo tanto dinero, eligiera sentarse en el piso a jugar con un bebé recién nacido en lugar de estar en oficinas lujosas. Una tarde, mientras Renata amamantaba a Mateo en la mecedora que Miguel había comprado y hecho instalar en su habitación, la mamá de Renata le susurró al oído con lágrimas en los ojos: «Ese hombre te ama, mija, y ama a tu bebé como si fuera suyo». Renata había estado pensando exactamente lo mismo durante días, pero escucharlo en voz alta de su madre hizo que el pensamiento se volviera real, tangible, imposible de ignorar. Observó a Miguel a través de la puerta entreabierta. Él estaba en el patio lavando la ropita de Mateo a mano porque la lavadora se había descompuesto esa mañana, silbando bajito una canción que ella no reconocía. Llevaba una camiseta sencilla color gris y jeans, tan diferente de los trajes impecables con los que lo había conocido. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora frotaban delicadamente unas camisitas diminutas contra un lavadero de concreto. Algo se removió dentro del pecho de Renata, algo profundo y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. ¿Cuándo había sucedido exactamente? ¿En qué momento este extraño generoso
Se había convertido en alguien indispensable. ¿En qué momento había dejado de preguntarse por qué estaba ahí y había comenzado a no poder imaginarse la vida sin él? Terminó de amamantar a Mateo, lo acostó suavemente en su cunita nueva y salió al patio con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que Miguel podría escucharlo. «Necesitamos hablar», dijo Renata, su voz temblando ligeramente. Miguel levantó la vista de inmediato, dejando la ropa en el lavadero y secándose las manos en un trapo. La expresión en su rostro pasó de relajada a preocupada en un segundo. «¿Pasó algo? ¿Estás bien? ¿Mateo está bien?» Renata no pudo evitar sonreír ante su preocupación inmediata. «Estamos bien, solo necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». Miguel asintió, acercándose a ella con cautela, como si temiera que pudiera romperse. Se sentaron juntos en el escalón que daba al patio, el sol de la tarde calentándoles la espalda. Renata tomó aire profundamente, buscando las palabras correctas. «¿Qué estamos haciendo, Miguel? ¿Qué es esto que está pasando entre nosotros?» Miguel guardó silencio durante largo rato, mirando sus propias manos como si ahí pudiera encontrar las respuestas. Finalmente, levantó la vista y la miró directamente a los ojos, con una intensidad que le cortó la respiración a Renata. «Estoy enamorado de ti», dijo simplemente, sin adornos, sin preámbulos, «y amo a Mateo como si fuera mi propio hijo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Renata sintió que el mundo se detenía, que el tiempo se congelaba en ese instante perfecto y aterrador. «Sé que es una locura», continuó Miguel, con voz cada vez más apasionada. «Sé que nos conocimos hace apenas 2 meses. Sé que tú acabas de tener un bebé. Sé que tengo un pasado complicado y que probablemente debería darte más tiempo. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo amistad, o caridad, o lo que sea que hayamos estado llamándolo. Te amo, Renata. Amo tu bondad, tu fe, tu fortaleza. Amo cómo ves el mundo, cómo perdonas, cómo encuentras luz en la oscuridad. Y cuando cargo a Mateo, siento que estoy sosteniendo mi propia alma en mis brazos. Siento que Dios me dio una segunda oportunidad, y no quiero desperdiciarla». Renata tenía lágrimas rodando libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Miguel tomó sus manos entre las suyas, temblando. «Sé que Mateo tiene un padre biológico que lo abandonó, pero yo quiero ser su padre de verdad. Quiero despertarme a las 3 de la mañana cuando llore. Quiero enseñarle a andar en bicicleta. Quiero estar en su graduación. Quiero todo. Y quiero construir una familia contigo, si tú me dejas». Renata no podía hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta, mezcladas con sollozos de felicidad pura. Finalmente, logró asentir con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. «Yo también te amo», susurró. «Me asusta lo rápido que pasó. Me asusta pensar que puedas arrepentirte. Me asusta todo esto. Pero te amo. Y sé que Mateo te ama también. Cuando llora y tú lo cargas, se calma como si reconociera que estás en casa». Miguel la abrazó, atrayéndola contra su pecho, y ambos permanecieron así durante largo rato, llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo cómo algo hermoso y nuevo nacía entre ellos. Era diferente a cualquier amor que cualquiera de los dos hubiera experimentado antes. No era el amor impetuoso de la juventud, era algo más profundo, forjado en el dolor compartido, en la vulnerabilidad mutua, en la decisión consciente de elegirse el uno al otro, a pesar de todo. Desde la ventana de la cocina, la mamá de Renata los observaba con una sonrisa y lágrimas propias, susurrando una oración de agradecimiento. Javier pasó por el patio, vio la escena, sonrió con complicidad y se retiró discretamente. Y en su cunita, el pequeño Mateo dormía plácidamente, ajeno al hecho de que acababa de ganar un padre que lo amaría con cada fibra de su ser. La boda se celebró 3 meses después, en febrero, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor, en una pequeña iglesia del barrio de Renata. No hubo vestido de diseñador ni salón lujoso, pero había algo en la simplicidad de ese día
que lo hacía perfecto. Renata llevaba un vestido blanco sencillo que llegaba hasta las rodillas, con mangas de encaje delicado y una diadema de flores naturales en el cabello que Javier había ayudado a elegir. Miguel vestía un traje color beige claro, sin corbata, con una rosa blanca en el ojal. Mateo, con apenas 3 meses, dormía apaciblemente en los brazos de su abuela durante la ceremonia, envuelto en un pequeño trajecito blanco que lo hacía parecer un angelito. Los invitados eran pocos pero significativos: la familia de Renata, algunos vecinos que habían visto crecer a la chica y que la querían como propia, y 2 socios de negocios de Miguel que se habían convertido en amigos verdaderos al ver la transformación que Renata había causado en él. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Miguel habló con voz firme pero emocionada, mirando a Renata directamente a los ojos. «Renata, cuando te conocí pensé que mi vida ya había terminado. Pensé que solo estaba pasando tiempo hasta que pudiera reunirme con las personas que perdí. Pero tú me enseñaste que Dios escribe historias en lugares inesperados, que el amor puede nacer del dolor y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Prometo ser el padre que Mateo merece. Prometo construir contigo un hogar lleno de fe, de risas y de amor. Prometo honrar tu bondad cada día de mi vida». Renata se limpió las lágrimas con la mano que tenía libre, la otra aferrada a la de Miguel. Cuando llegó su turno de hablar, su voz era suave pero llena de convicción. «Miguel, tú apareciste en el momento más oscuro de mi vida y me mostraste que Dios nunca nos abandona. Solo espera el momento perfecto para mostrarnos su plan. Me diste dignidad cuando otros me quitaban. Me diste esperanza cuando estaba asustada. Y le diste a mi hijo un padre antes de que naciera. Prometo amarte con todo lo que soy. Prometo recordarte siempre quién eres cuando olvides. Prometo construir contigo una familia que honre a Dios. Te amo hoy, te amaré mañana, te amaré siempre». No hubo ojos secos en esa pequeña iglesia. Incluso el sacerdote, un hombre mayor que había visto cientos de bodas, se tuvo que limpiar discretamente las lágrimas. Cuando los declararon marido y mujer, Miguel besó a Renata con una ternura que hablaba de promesas cumplidas y futuros compartidos. Afuera de la iglesia, lanzaron arroz y pétalos de rosa, mientras la pareja salía sonriendo, con Mateo ahora despierto en los brazos de Miguel, mirando todo con sus ojitos grandes y curiosos. La recepción fue en el patio de la casa, decorado con luces navideñas que habían conseguido prestadas y flores silvestres que la tía Lupita había cortado del jardín de una amiga. Había tacos de carnitas, agua de horchata y un pastel modesto pero delicioso que había hecho la mamá de Renata con sus propias manos. No había música de DJ costoso, solo una rócola vieja que alguien había traído, tocando canciones románticas en español que hacían que las parejas se abrazaran en la improvisada pista de baile. Miguel bailó con Renata bajo las estrellas, con Mateo dormido contra su pecho en un cargador que las amigas de la mamá de Renata le habían regalado como presente de boda. «¿Eres feliz?», preguntó Miguel, meciéndose suavemente al ritmo de la música. Renata lo miró con ojos brillantes. «Más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser». Miguel sonrió, besando su frente con infinita ternura. En las semanas siguientes, comenzaron su vida juntos de manera oficial. Miguel vendió su enorme departamento vacío en Polanco y compró una casa acogedora en una zona tranquila de Coyoacán, con 3 habitaciones, un jardín pequeño donde Mateo podría jugar cuando creciera y suficiente espacio para la familia de Renata cuando quisieran visitarlos. Insistió en que la mamá de Renata dejara su agotador trabajo en la fábrica, ofreciéndole una pensión digna para que pudiera finalmente descansar después de años de sacrificio. Le pagó a Javier una escuela técnica de computación que el chico había soñado pero nunca pudo costear, y le consiguió un trabajo de medio tiempo en una de sus empresas para que ganara experiencia. Pero lo hizo todo sin aires de superioridad, sin hacerlos sentir como caridad, sino como familia cuidando de familia.
La mamá de Renata lloró de gratitud, besando las manos de Miguel y llamándolo mi hijo desde entonces. Renata se inscribió en clases nocturnas de enfermería, un sueño que había pospuesto por años. Miguel cuidaba a Mateo esas noches, dándole su biberón, cambiándolo, cantándole canciones de cuna que inventaba sobre la marcha y que no tenían mucho sentido, pero que el bebé parecía amar. Aprendió a ser padre en tiempo real, cometiendo errores, riendo de ellos, mejorando cada día. Mateo creció rodeado de amor abundante, sin saber que el hombre que lo cargaba con tanta devoción no compartía su sangre, porque el amor verdadero no necesita ADN para ser real. Los meses se convirtieron en un año, y ese primer año fue de sanación profunda para ambos. Miguel comenzó a hablar de Isabel sin que el dolor lo partiera en dos, recordándola con cariño, pero sin dejar que el pasado envenenara su presente. Renata floreció de maneras que nunca imaginó posibles, su confianza creciendo, sus sueños expandiéndose, su vida reconstruida con dignidad y propósito. Celebraron el primer cumpleaños de Mateo con una fiesta llena de globos de colores, pastel de chocolate y risas interminables. El niño, tambaleándose en sus primeros pasos inciertos, caminó directamente hacia Miguel con los brazos extendidos, llamándolo papá por primera vez. Miguel lo levantó en el aire, riendo y llorando al mismo tiempo, sabiendo que este era el momento por el que valía la pena haber sobrevivido todos esos años oscuros. 3 años pasaron como un suspiro lleno de momentos preciosos. Mateo ya no era ese bebé diminuto que dormía acurrucado contra el pecho de Miguel. Ahora era un niño de casi 4 años lleno de energía, curiosidad y una risa contagiosa que llenaba cada rincón de la casa. Tenía los ojos color miel de su madre y una sonrisa traviesa que derretía corazones. Llamaba a Miguel papá sin ninguna duda, sin ninguna pregunta, porque para él no existía otra verdad. Miguel era quien lo llevaba al kinder cada mañana, quien jugaba fútbol con él en el jardín los domingos, quien le leía cuentos antes de dormir con voces graciosas que hacían que Mateo se riera hasta que le dolía la panza. Renata había terminado sus estudios de enfermería y ahora trabajaba en un hospital comunitario, ayudando a familias de escasos recursos, cumpliendo ese sueño que alguna vez pareció imposible. Su vida se había transformado completamente, pero no había perdido esa esencia bondadosa que la definía. Si acaso ahora tenía más herramientas para ayudar a otros que pasaban por situaciones similares a las que ella vivió. La casa en Coyoacán se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, de fotos en las paredes, de juguetes regados por el piso y de ese tipo de caos hermoso que solo una familia feliz puede crear. Una mañana de septiembre, Renata despertó sintiéndose extraña. Un mareo la había sacudido apenas abrió los ojos y una náusea familiar le revolvió el estómago. Se quedó quieta en la cama, procesando las señales que su cuerpo le enviaba, mientras Miguel seguía dormido a su lado, con un brazo sobre ella en ese gesto protector que nunca había abandonado ni en sueños. El corazón de Renata comenzó a acelerarse. Conocía estas señales. Las había sentido antes, hacía casi 4 años. Con cuidado para no despertar a Miguel, se levantó de la cama, caminó al baño y buscó en el gabinete una prueba de embarazo que había comprado semanas atrás cuando sus sospechas comenzaron, pero que no se había atrevido a usar. Sus manos temblaban mientras abría la caja. 3 minutos después, miraba las 2 líneas rosadas, confirmando lo que su corazón ya sabía. Estaba embarazada nuevamente. Renata se sentó en el borde de la bañera, con la prueba entre sus manos, sintiendo una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si reír o llorar. Alegría, miedo, esperanza, gratitud, todo mezclado en un torbellino que la hacía sentir mareada de una manera completamente diferente. Esta vez era distinto. Esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a Miguel. Salió del baño, decidida a contarle de inmediato, pero cuando llegó a la habitación, Miguel ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, frotándose los ojos. Mateo había entrado corriendo al cuarto, saltando sobre la cama con su pijama de dinosaurios,
gritando algo sobre querer panqueques para desayunar. Miguel lo atrapó en el aire, haciéndolo girar mientras el niño chillaba de felicidad. Renata se quedó parada en el marco de la puerta, observando esa escena cotidiana que nunca dejaba de maravillarla, con la prueba de embarazo escondida detrás de su espalda. Miguel la vio y supo de inmediato que algo pasaba. La conocía demasiado bien. «Mateo, hijo, ¿por qué no vas a ver caricaturas un ratito mientras mamá y yo hablamos?», dijo con voz suave. El niño asintió entusiasmado y salió corriendo hacia la sala. Miguel se levantó, acercándose a Renata con preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien?». Renata no pudo contener más las lágrimas. Sacó la prueba de embarazo de detrás de su espalda y se la mostró, observando cómo la expresión de Miguel pasaba de confusión a comprensión a asombro absoluto en cuestión de segundos. Vamos a... Miguel no podía terminar las frases. Las palabras se le atascaban en la garganta. Renata asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Vamos a tener un bebé». Miguel la abrazó con tanta fuerza que casi la levanta del suelo, y comenzó a reír y llorar al mismo tiempo, besándole la frente, las mejillas, los labios. «¿Estás feliz?», preguntó Renata, necesitando escucharlo. «¿Feliz?». «Renata, no tengo palabras. Es como si Dios me estuviera dando todo lo que pensé que nunca tendría». Los siguientes meses fueron de preparación y anticipación. Mateo estaba emocionado con la idea de ser hermano mayor, aunque no entendía completamente qué significaba eso. Le hablaba al vientre creciente de Renata, le cantaba canciones inventadas, le contaba sus aventuras del kinder. Miguel vivía en un estado constante de protección hipervigilante, asegurándose de que Renata descansara, que comiera bien, que no se esforzara demasiado. Acompañaba cada cita médica con el corazón en la garganta, pero esta vez no había miedo paralizante, solo esperanza cautelosa. Las ecografías mostraban un bebé saludable, fuerte. En la que revelaron el sexo, el doctor sonrió y dijo: «Es una niña». Miguel apretó la mano de Renata, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. Una niña. Iban a tener una niña. Decidieron llamarla Elena, un nombre que significaba luz brillante, porque eso era exactamente lo que esta niña representaba. Luz después de oscuridad, esperanza después de desesperación, vida después de pérdida. Los últimos meses de embarazo pasaron entre preparativos del cuarto de la bebé, comprando ropita diminuta color rosa y amarillo, y Mateo practicando cómo sería un hermano mayor responsable cargando sus peluches con extremo cuidado. La familia estaba completa ahora, con la mamá de Renata visitándolos constantemente, tejiendo cobijas para su nueva nieta, y Javier, ahora un joven de 20 años estudiando ingeniería gracias al apoyo de Miguel, siendo el tío orgulloso que prometía enseñarle a Elena a usar computadoras desde chiquita. Una tarde de mayo, cuando las jacarandas pintaban las calles de morado y el aire olía a primavera y posibilidades nuevas, Renata sintió las primeras contracciones. Esta vez no hubo pánico, no hubo taxis que la expulsaran, no hubo soledad. Miguel la llevó al hospital con calma. Mateo se quedó con su abuela, quien le prometió llevarlo a conocer a su hermanita al día siguiente, y todo fluyó con una suavidad que parecía orquestada por manos divinas. El parto fue más rápido que el de Mateo, como si Elena tuviera prisa por llegar al mundo. Y cuando esa bebé perfecta, con una cabellera oscura abundante y unos ojitos que prometían ser tan expresivos como los de su familia, nació llorando con fuerza, Miguel supo que su vida finalmente, completamente, estaba llena de todo lo que alguna vez pensó que había perdido para siempre. Elena tenía apenas 3 días de nacida cuando Miguel la cargó por primera vez en la tranquilidad de su hogar, sentado en la mecedora del cuarto de la bebé que habían decorado con tanto amor. La luz del atardecer entraba suave por la ventana, pintando todo de tonos dorados. Renata dormía en la habitación principal, agotada pero radiante, recuperándose del parto.
Mateo jugaba silenciosamente en su cuarto, intentando ser el hermano mayor cuidadoso que había prometido ser. Miguel mecía suavemente a Elena, observando su carita perfecta, sus labios formando una pequeña o mientras dormía, sus manitas diminutas cerradas en puños. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta, que le costaba respirar de solo mirarla. Acercó su rostro al de ella, aspirando ese olor único a bebé recién nacido, sintiendo su calor contra su pecho, y en ese momento de quietud absoluta, Miguel hizo algo que no había hecho genuinamente en más de 6 años. Oró, no con palabras rebuscadas o estructuradas, sino con el corazón completamente abierto. «Gracias», susurró contra el cabello suave de Elena. «Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por Renata, por Mateo, por Elena. Gracias por mostrarme que el dolor no era el final de mi historia, solo el capítulo más oscuro antes del amanecer». Renata apareció en la puerta del cuarto, apoyándose en el marco, observando esa escena que jamás se cansaría de presenciar. Miguel con su hija en brazos, susurrándole promesas de amor eterno. Él levantó la vista, la vio ahí parada y le sonrió con esa sonrisa que reservaba solo para ella, esa que decía todo sin necesidad de palabras. «Ven», dijo suavemente, extendiendo un brazo hacia ella. Renata se acercó despacio, todavía adolorida del parto, y se acurrucó contra Miguel en la mecedora que, milagrosamente, los sostuvo a los tres. Se quedaron así durante largo rato, en silencio, simplemente existiendo juntos. Finalmente Renata habló con voz suave. «¿Te acuerdas de aquella noche, hace casi 4 años, cuando me expulsaron de ese taxi?» Miguel asintió, acariciando distraídamente el cabello de Elena. «Cada detalle, cada segundo. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si tú no hubieras estado ahí», continuó Renata. «Si hubieras decidido no involucrarte, seguir tu camino, ignorar lo que estaba pasando». Miguel la besó en la frente, abrazándola más fuerte. «Pero estuve ahí, y no fue casualidad, Renata. Tú tenías razón desde el principio. Dios estaba escribiendo algo nuevo para ambos. Yo solo era demasiado terco para verlo». Mateo entró corriendo al cuarto, rompiendo el momento íntimo con la sutileza de un huracán de 3 años. «¿Puedo cargar a mi hermanita? Por favor, por favor». Miguel y Renata se rieron, y con extremo cuidado, Miguel ayudó a Mateo a sentarse en el sofá pequeño del cuarto y colocó a Elena en sus brazos, sosteniéndola firmemente para asegurarse de que estuviera segura. Mateo miraba a su hermana con una adoración absoluta, tocándole suavemente la nariz con un dedo. «Hola, Elena. Soy tu hermano mayor y te voy a cuidar siempre. Te lo prometo». Miguel sintió que el corazón se le expandía tanto en el pecho que pensó que podría explotar. Esta era su familia, no la que había nacido con él, no la que había perdido trágicamente, sino la que Dios había construido de los pedazos rotos de 2 vidas destrozadas. Eran una familia formada en circunstancias poco convencionales, unida por algo más fuerte que la sangre: elección, amor, fe y segundas oportunidades. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elena crecía sana y fuerte, una bebé feliz que sonreía constantemente y que tenía envueltos a todos en la familia alrededor de su dedito diminuto. Mateo resultó ser el hermano mayor más dedicado del mundo, siempre pendiente de su hermanita, corriendo a avisarle a mamá o papá cada vez que Elena hacía el más mínimo ruidito. La casa se llenó de una alegría bulliciosa, del tipo que viene con niños pequeños, juguetes por todos lados, risas constantes y ese caos hermoso que es evidencia de una vida vivida plenamente. Miguel transformó por completo su forma de trabajar, priorizando tiempo con su familia sobre todo lo demás, delegando más responsabilidades, rechazando proyectos que requerirían demasiado tiempo fuera de casa. Había aprendido de la manera más dolorosa posible que el éxito profesional no significa nada si no hay personas con quienes compartirlo. Renata continuó trabajando como enfermera, pero en turnos que le permitieran estar presente para sus hijos. Se había convertido en un referente en su hospital, conocida por su empatía infinita
y por entender de manera única el dolor de las mujeres que llegaban solas, asustadas, abandonadas. Les contaba su historia cuando sentía que podía ayudar, mostrándoles que los finales difíciles podían transformarse en comienzos hermosos. Los domingos, toda la familia se reunía en la casa para comer. La mamá de Renata, ahora completamente jubilada y disfrutando cada momento con sus nietos, Javier con su novia nueva que estudiaba medicina, la tía Lupita con sus chismes infinitos que hacían reír a todos, y cualquier amigo o vecino que necesitara un lugar donde sentirse querido. La mesa siempre estaba llena, ruidosa, caótica y perfecta. Una tarde, mientras Miguel empujaba a Mateo en el columpio del jardín y Renata amamantaba a Elena sentada en una banca bajo el árbol de limones que habían plantado juntos, él se detuvo un momento y simplemente observó. Observó a su hijo riendo con abandono total, pidiendo que lo empujara más alto. Observó a su esposa cantándole bajito a su hija, meciéndola suavemente. Observó su casa, su jardín, su vida. Y sintió algo que no había sentido en años: paz absoluta, gratitud profunda, propósito renovado. Se dio cuenta de que el dolor que había experimentado, tan devastador y destructivo como fue, lo había preparado para apreciar este momento de una manera que quizás nunca hubiera podido si no hubiera pasado por ese valle oscuro. No celebraba su tragedia, nunca lo haría, pero podía reconocer que esas cicatrices lo habían hecho capaz de amar más profundamente, de valorar más intensamente, de vivir más conscientemente. Esa noche, después de acostar a los niños, Miguel y Renata se sentaron en el balcón de su habitación, mirando las estrellas que brillaban sobre Ciudad de México. Miguel tomó la mano de Renata, entrelazando sus dedos. «Te amo», dijo simplemente. «Gracias por devolverme la vida». Renata recargó su cabeza en su hombro. «Nos salvamos mutuamente, eso es lo que hace el amor verdadero». Y permanecieron así, en silencio, agradecidos, completos, sabiendo que sus vidas finalmente tenían el propósito, el amor y la familia que ambos habían necesitado desesperadamente. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que restauran la fe en el amor y en las segundas oportunidades. Porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios está simplemente reescribiendo tu final. Que el Señor bendiga tu vida con esperanza renovada, que transforme tu dolor en propósito y que te muestre que incluso en los momentos más oscuros, Él nunca te ha soltado de su mano. Recuerda siempre, tus heridas pueden convertirse en las puertas por donde entre tu mayor bendición. Amén.